Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, estudiante de física y miembro de la comunidad de UDG Space. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, y ahora director de Space de la comunidad UDG Space. ¿Qué hubo, Alan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Bien, bien. Aquí feliz en un episodio más. Listos. Excelente. Y con un invitadazo hoy, ¿eh? Un invitadazo hoy para hablar de un tema bastante tremendo. Así es. El día de hoy, como seguramente ya lo vieron en la miniatura, tenemos al maestro José Edgar Madrid Aguilar, quien viene a Así es, platicarnos. de un tema sobre dimensiones extras, pero déjame dar una pequeña semblanza sobre él, ¿va? Adelante. Él estudió licenciatura en ciencia físico-matemáticas, maestría en el área de física y doctorado también en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con un postdoctorado en la Universidad Federal de Paraíba en Brasil, otro postdoctorado en la Universidad del Mar de Plata en Argentina y otro postdoctorado más en la Universidad de Guanajuato. Es profesor e investigador titular A desde 2010 ahí en el Departamento de Matemáticas de CUSEI y ha sido distinguido con la presea al mérito académico Enrique Díaz de León en el año 2022. Sus líneas de investigación son gravitación y cosmología, geometría diferencial, teorías de gravitación en emisiones extra, modelos de inflación estocástica del universo temprano, teoría cuántica de campos en espacios-tiempo curvos, aplicaciones de geometría diferencial en materiales, modelos de gravedad cuántica y teorías de campo de norma con aplicaciones cosmológicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con más de 50 artículos de investigación en revistas internacionales indexadas de alto impacto. Es referee de revistas internacionales como Physics of the Dark Universe, Canadian Journal of Physics, Physical Letters B y Physical Letters A o A. Y es miembro también de la Academia Jalisciense de Ciencias y de la Sociedad Mexicana de Física. O sea, ya por si algo faltaba. Grande su recorrido, profe, bastante grande. Sí, pues muchas gracias, muy contento de estar aquí, poder compartir con ustedes un poquito del trabajo, por así decirlo, y al mismo tiempo lo que más disfruto hacer. No, pues nosotros encantados y más porque el tipo de temas que vamos a ver hoy, la verdad es bastante interesante, sobre dimensiones extras en el universo. Bueno, ya poco a poco se va a ir aclarando, vamos a ir definiendo el asunto. Esta charla, esta tertulia para nuestros queridos escuchas, saludos a todos, la hemos estructurado con preguntas, haciéndole preguntas al profe y él va a ir respondiendo. Y si a alguno de ustedes les queda alguna duda, pues ahí en los comentarios de Spotify, ahora que ya se abrieron, en los de Apple Podcast, en los de iTunes, en Instagram, en Facebook, los pueden mandar. Nosotros se los hacemos llegar al profe y se los contestamos por ahí por las redes sociales. Así es que vayan anotando, agarren una hojita y una pluma y todas las dudas que les vayan surgiendo, ahí nos las ponen en los comentarios. Bueno, Alan, no sé si quieres comenzar con la primera pregunta. Claro que sí. Me gustaría empezar un poco suave y para que los escuchas se vayan introduciendo un poquito al tema, me gustaría partir por ¿qué es la teoría de dimensiones extra? Bueno, una teoría en dimensiones extra es cualquier teoría matemática en la cual se considera que el universo no solo tiene las 4 dimensiones que nos dice la relatividad general, que son 3 espaciales y un temporal, sino que puede tener más dimensiones espaciales o más tiempos. De ambas hay en la literatura. Las más raras son las que tienen más de un tiempo, pero matemáticamente es posible hacerlo. Ahora, físicamente, pues no hay evidencia de que exista algún otro tiempo, ¿no? Pero tampoco hay pruebas de que no.
Entonces, mientras esté en ese estatus, pues se considera un modelo aceptable. Pero eso es en sí una teoría en dimensiones extra. Ok. Si Eh, quisiéramos verlo como un modelo en nuestra cabeza, más o menos, ¿cómo sería? Un modelo en nuestra cabeza. Es como decir, yo tengo una mesa y en la Ujú. mesa rueda una canica. Y la canica solamente se puede mover en dos direcciones, digamos, perpendiculares, ¿no? Se puede mover a lo largo o a lo ancho. Y cualquier otro movimiento que tenga la canica, pues es una combinación de movimientos perpendiculares perdón, a lo ancho y a lo largo de la mesa. Pero la mesa, nosotros sabemos que está en un cuarto. Entonces, en el cuarto hay otra dirección que sería como levantar la canica. Sí, pero la canica no está consciente de que se puede levantar. De hecho, ella nomás está supeditada a la mesa. Entonces, ahí sería un modelo de dimensiones extra para la canica, ¿no? Porque la canica se mueve sobre la mesa, pero en realidad también podría levantarse sobre la mesa. Entonces la canica diría, yo vivo en un mundo con una física en dos dimensiones, que es sobre la mesa, y un tiempo, o sea, serían tres dimensiones, pero Ujú. sabemos que hay otra extra, ¿sí? Que también sería tipo espacio. Ese sería como para tener una idea en la cabeza de cómo funciona. Muy bien. yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo nos podemos imaginar una segunda dimensión en tiempo? ¿Se parecería a una realidad alterna o se referirá a dos tiempos que pueden ir en direcciones contrarias o cómo podría ser eso? Es que son tiempos, pero serían tiempos perpendiculares. O sea, uno no tendría nada que ver con el otro, son independientes. Ok. Entonces, hay Y gente un, que ha ideado, pero es muy complicado imaginarse un mundo así, ¿no? De hecho, Stephen Hawking tenía un libro donde decía que podía imaginar el tiempo complejo, ¿no? El tiempo complejo, sabemos que los números complejos tienen dos partes, una parte real, una parte imaginaria. Entonces sería análogo a tener dos tiempos, ok, pero nunca hubo alguna idea concreta de pues en este mundo cómo lo veríamos, porque no tendríamos acceso a directamente, claro. ¿no? Solo veríamos los efectos, ¿no? De efectos de cierto objeto, cierto fenómeno sucediendo en otro tiempo. Y si Ajá. volviera a conectar o son totalmente perpendiculares hacia el infinito o ya no vuelven a conectar nunca más. No, si son dimensiones, siempre tienen que ser perpendiculares. Ok, Que no es lo mismo, por ejemplo, en la relatividad, podemos tener el tiempo, digamos, yo me muevo y traigo mi reloj. Y hay otra persona que trae su reloj. Entonces, respecto al reloj de esa persona, yo puedo tener digamos, me muevo en 2 horas, pero a lo mejor respecto a mi reloj me muevo en 1 hora y media. Entonces son dos tiempos diferentes, el tiempo de la persona y el mío. Pero esos tiempos no son ortogonales. O sea, no es el ajá. caso de la dimensión. La dimensión es un poco más complicada de entender. Prácticamente es una paralelidad, por así decirlo, o un paralelismo de realidades, ¿no? Eh, Perpendicularismo sería. en realidad, cuando uno habla de cosas paralelas, está hablando ya de espacios y cada espacio tiene su dimensión. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, hay teorías en dimensiones extra que manejan la parte probabilística o la parte cuántica. Y te dice que hay la probabilidad de que estés en un universo, que estés en otro, que estés en otro, y que hay todo un multiverso de universos, ¿no? Pero cada universo tiene sus dimensiones. O sea, si el universo tiene 5, digamos, el universo paralelo también tiene 5. Y esas son independientes de este. Ok. ¿Y hay alguna regla que se siga entre las dimensiones extras de cómo se van a estar comportando? ¿O hay algún modelo que diga n dimensión se tiene que comportar de tal manera? Generalmente el físico, el que propone el modelo, fija las reglas en función del problema que quiere resolver. Cada teoría tiene sus reglas, entonces sí hay varios modelos, varias teorías, pero
Digamos, las teorías de cuerdas, había teorías hasta de 26 dimensiones. Ahora está la teoría M, que es la unificación de todas las teorías de cuerdas, pero son 11 dimensiones. Están las teorías de Branas, que empezaron con 5 dimensiones, y ahora en la actualidad creo que ya van en 8 dimensiones. De acuerdo a las necesidades que van surgiendo de los fenómenos que quieran explicar, así es como van poniendo dimensiones. Muchas veces se toma la dimensión como un grado de libertad que tiene el físico para poder explicar fenómenos, ¿no? Pero la pregunta sigue ahí latente, ¿no? Bueno, tú puedes poner las dimensiones que quieras, pero ¿realmente existen? ¿Hay alguna evidencia? Y ahí es cuando empieza la discriminación de modelos, ¿no? Aunque en realidad ahorita pues no hay ninguna evidencia de que exista ninguna dimensión extra, ¿no? Ahora, no hay evidencia, pero está la posibilidad, o sea, podemos percibir las dimensiones extra, o sea, independientemente de que la tecnología esté atrasada o no, o vaya avanzada, etcétera, la posibilidad intrínseca del hecho de acercarnos a percibir, ¿existe o no existe la posibilidad de percibir? Digamos que si yo considero un modelo que tiene dimensiones extra, eso tiene repercusión sobre nuestro mundo. O sea, no es lo mismo estar en nuestro mundo 4D solito que el mundo 4D metido en un espacio que tiene más dimensiones. Y, por ejemplo, la ley de gravitación de Newton, ¿sí? Cambiaría, ya ve que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los objetos, la fuerza gravitacional. Bueno, si tiene más dimensiones, ese 2 de ese cuadrado no es exactamente un 2, sino que es 2 más otro número pequeño. Entonces, el que hace los experimentos para corroborar la ley de gravitación de Newton tendría que ver que no es exactamente 2, sino que tiene una contribución adicional. Entonces, esa sería, por ejemplo, una manera de decir, bueno, posiblemente sí existe la dimensión extra porque estoy viendo una contribución que el modelo de dimensión extra me está diciendo que la ley de Newton en 4 dimensiones tendría que ser esa ley modificada y no la que conocemos. Entonces, básicamente lo que buscan son modificaciones en las leyes que nosotros vemos acá. No es que veamos la dimensión extra directamente, ¿no? O sea, podría ser entonces que las dimensiones están fuera de nuestra escala ordinaria. ¿En qué sentido? Así como la relatividad vino a modificar la manera en cómo veíamos las cosas, porque para velocidades muy grandes cercanas a la luz no las teníamos en nuestra vida cotidiana, por lo tanto, ni siquiera sabíamos que podía existir ese tipo de soluciones. Podría ser algo parecido ahora con las dimensiones, que por el modo en cómo evolutivamente nos desarrollamos, no seamos capaces de percibir en el sentido cotidiano este tipo de modificaciones. O sea, no te puedo decir que no, pero tampoco te puedo decir que sí, ¿no? Lo que pasa es que cada modelo tiene sus predicciones, ¿no? Entonces, tú buscas esas predicciones que haga cada modelo. En el caso de la relatividad, pues sí, tenemos modificaciones a velocidades cercanas a la de la luz de las leyes físicas que conocemos. Acá la pregunta es si esas modificaciones a las leyes físicas que vienen por considerar dimensiones extra no se pueden obtener por otro tipo de consideraciones, el mismo tipo de modificaciones. ¿Sí? Claro. Y ahorita, pues lo que andamos por ahí trabajando es en parte con eso, porque hemos descubierto que si uno hace modelos con geometrías diferentes a la geometría de la que fue hecha la relatividad general, que fue la geometría riemanniana, si uno le pone una geometría no riemanniana, podrías tener el mismo efecto que si tuvieras dimensiones extra. Y entonces ahí ponemos una encrucijada porque pues no necesariamente es por las dimensiones extra los efectos, ¿no? Entonces ahí la pregunta seguiría siendo, bueno, ¿cuál sería una evidencia directa de que existen las dimensiones extra? Buena pregunta, ¿no? Cada vez se pone más en el panorama. Si tuviéramos una máxima precisión, por ejemplo, para medir la luz, y checamos
la distancia de una estrella lejana es su cantidad de luz. Suponemos que por otros medios sabemos cuánta luz exactamente a nivel fotón por fotón va a arrojar. Y luego Ajá. medimos cuánta luz llega a la dispersión con la distancia. Se podría percibir si hay una energía restante que alguna pudo haber tomado alguna dimensión por la cual no nos llegó a nosotros. Yo sé que es demasiada precisión, estar hablando de demasiada precisión, pero podría ser una manera. Pues es lo mismo que decía, o sea, podría ser, sí, pero lo que pasa es que cuando hacemos ese cálculo de la luz que se emite una estrella y la que me llega aquí a la Tierra, hay un corrimiento al rojo de esa luz debido al movimiento de la estrella o también a la parte gravitacional de la estrella. Eh, pero, o sea, lo puedo explicar totalmente con lo que tengo. No necesitaría ninguna dimensión extra. Ahora, supongamos que yo tengo el mismo cálculo, pero lo meto en una teoría en dimensiones extra. Ahí podría haber alguna corrección, ¿no? Pero entonces diría yo, bueno, si tengo una corrección a esa medida, pues entonces tendría evidencia de que existen las dimensiones extra. La respuesta es que pues no necesariamente, porque pudiera ser que, por ejemplo, tengo energía oscura, ¿no? En el universo. Y entonces las mediciones que tendría yo de esa radiación variarían un poquito debido a la presencia de esa energía oscura o alguna situación que no esté considerando. Entonces, la verdad que es muy complicado es adjudicarle a las dimensiones extra, ¿no? Ujú. Más allá de una prueba, lo que la gente le gusta ver es poder explicar cosas que con la teoría estándar no se explican de manera lógica, digámoslo así, con una determinada lógica, ¿no? Ok, Por ejemplo, ajá, no, adelante con el ejemplo. Si quiere hacer la pregunta esa de, pues, entonces, ¿por qué asumimos que existen dimensiones extras si no, si está esta complejidad, pues, de comprobarlas? O si no las vemos directamente, ¿para qué asumir que hay dimensiones sí, extra? bueno, la primera vez que se pensó en dimensiones extra fue porque la gente piensa que de las interacciones fundamentales que hay en la naturaleza, que son la gravedad, el electromagnetismo, la interacción fuerte, la interacción débil, que son a nivel de núcleos atómicos, que todas deberían de estar unificadas, ser una misma al principio cuando se crea el universo, ¿sí? A muy altas energías, muy altas temperaturas. Pero la gente comenzó tratando de unificar gravedad con electromagnetismo. Y hubo unos personajes que eran Kaluza y Klein, que la manera en la que unificaron esas interacciones fue a través de poner 5 dimensiones en el universo. Entonces, a partir de ahí, pues dieron un antecedente de la primera teoría que fue considerada formal, porque antes hubo algunos otros intentos, de que tal vez podría haber más dimensiones que nos pudieran explicar por qué se debería de dar esa unificación. Ahí, cuando ellos dieron una conferencia, un seminario, alguien les preguntó, bueno, ¿y por qué yo no veo la dimensión extra? Y entonces, pues ahí prácticamente pusieron a parir chayotes a Calusa, porque no supo qué contestar. Y Oscar Klein se le ocurrió y dijo, bueno, lo que pasa es que la dimensión extra está enrollada, como si a cada punto de una mesa yo le pusiera un anillo. Entonces, si yo muevo una hormiga que recorre el anillo, esa sería como recorrer la dimensión extra, y el radio del anillo era el radio de Planck, o sea, era extremadamente pequeño, 10 a la menos 33 centímetros más o menos. Y entonces era algo cuántico, tan pequeño la dimensión extra que no se podía ver. Entonces le llamaron dimensión extra compacta. Pero a partir de ahí empezaron otras teorías, perdón, donde empezaron a proponer que había dimensiones extra que no eran compactas, sino que eran extendidas y que eran tan grandes, pero tan grandes que escapaban al tamaño del universo observable. Y entonces que por eso no las podíamos ver.
O sea, es que pareciera como que la gente, pues, dada la imposibilidad de verlas, toda teoría cuenta con un por qué no la puedes ver, ¿no? Claro, Es como, A diferencia de la religión, exactamente, a diferencia de la religión. ahora no basta hay que solamente con también hacer, creer. habría yo creo que reflexionar en cuanto a la incapacidad que siempre ha tenido el ser humano para entender lo que se nos presenta como real. Ya muchos filósofos han hablado de eso, ¿da? ¿Para qué meternos en berenjenales? Pero nada más aclarar que no podemos ser realistas ingenuos, es decir, que no sabemos si la mesa en la que estamos tocando existe como tal fuera de nuestra percepción. Siempre es un conjunto entre una mezcla entre nuestra percepción, la fenomenología que se nos presenta y lo que existe. Y la ciencia se hace con modelos predictivos. Una vez que tú obtienes una predicción, da igual la respuesta de la existencia, si existe o no la mesa. Mientras puedes predecir dónde se golpea, dónde se dobla, cómo la corto, cómo la manipulo, eso es lo que nos satisface a los humanos. Entonces esta pregunta va más ahí. Estas teorías de dimensiones extra pueden llegar a predecir, es lo que usted decía, puede explicar ciertos fenómenos, o si estoy entendiendo bien Sí. cuando usted dice que se pueden explicar ciertos fenómenos, es decir, predecir. Por lo tanto, no sería tan descabellado, aún a pesar de que corra de nuestra imaginación, pues pensar en estos modelos funcionales, ¿no? Digo, tampoco sabemos que los números imaginarios son una herramienta tal cual, pero han servido para la programación, todo Internet y todo eso. Entonces, ¿no? Sí, existe este punto de vista positivista que se conoce, que es de que, pues, uno puede tener un modelo en dimensiones extra y mientras esté prediciendo o describiendo cosas que los modelos convencionales no, me es útil, más allá de que existan o no las dimensiones extra, ¿no? Y en ese sentido es lo que nosotros venimos trabajando últimamente en investigación, es esa parte de decir, bueno, tal vez eso lo puedo predecir con geometrías no riemannianas, y eso lo que me lleva a decir es que independientemente de que existan o no las dimensiones extra, las conclusiones siguen siendo válidas, o sea, sigo explicando los fenómenos, ¿no? Entonces ya la pregunta de existen o no las dimensiones extra ya no es tan relevante. Claro, Si yo tengo como el las dinero, mismas ¿no? predicciones, sí, exacto. Que Entonces, el, pues, ya hay que como poner relevancia en qué realmente necesitamos el ser humano saber, como tú decías, ¿no? Si me es práctico o no. sí, Pero porque a el dinero pesar de, como tal no tiene existencia propia, objetiva. Sin embargo, nos sirve un montón para transacciones, ¿verdad? En ese sentido lo decía, pues. sí, sí, pasa algo similar acá. Muchas personas usan el que dicen, bueno, no hay ninguna evidencia de que existan, entonces vamos a descartar las teorías. Bueno, es un punto de vista, puedes hacerlo. Pero también puedes buscar otra manera en la cual podrías tener las mismas explicaciones, ¿no? De los fenómenos o similares con otro tipo de teorías que no incluyen dimensiones extra, pero incluyen otros ingredientes. Claro, sí, sobre todo porque yo les podría decir, entonces demuéstrame qué sí existe, ¿sí, verdad? Porque también demostrar que algo existe o sea, nos podemos, usted que es experto en teoría cuántica de campos, y explicar la existencia de un campo cuántico también se escapa de nuestra imaginación, sin embargo, predice la realidad. Entonces, por eso digo que entonces la pregunta de la existencia pasa a un plano totalmente irrelevante cuando lo que queremos es entender la realidad y poder manipularla de algún modo, ¿no? Sí, así es. Tenemos que tener en claro cuál es el objetivo. Por ejemplo, ahorita en la actualidad no hay una teoría cuántica de la gravedad que esté libre de problemas, ¿no? Las dos versiones más aceptadas o digamos las teorías que más se acercan son la teoría de cuerdas, la teoría M ahora, ¿no? Y la teoría de cuántica de lazos. Ambas, cada una tiene sus problemas, pero digamos la teoría cuántica de lazos trabaja en 4 dimensiones. La teoría de cuerdas trabaja en 11 dimensiones. Entonces sería un ejemplo, es decir, nosotros necesitamos explicar los fenómenos de la gravedad a escala cuántica. Bueno, pero entonces, ¿se necesitan dimensiones extra o no?
Entonces, si yo analizo unos aspectos de la teoría de cuerdas, está más avanzada la teoría de cuerdas que la otra, pero en otros aspectos tiene más respuestas la otra teoría. Pero, digamos, las dos teorías en ese sentido todavía no dan una explicación completa de la cuantización de la gravedad. Pero entonces quiere decir que las dimensiones extra por ahí quieren seguir viviendo, ¿no? O sea, como que Claro. todavía Este, tienen posibilidad. sí, no sabemos si tiene fondo fenomenológico, pero de que tiene fondo matemático lógico, lo tiene, ¿no? Como un número imaginario, por así decirlo. Así es. Y además de que ahorita pues no hay la tecnología para ver efectos de gravedad cuántica, ¿no? Sería como que unos 120 grados de magnitud en el CERN para poder checar si existe por ahí una cuerda, Pues yo creo que más, más porque de falta. 120 grados de magnitud. No, pues no, Sí, prácticamente sería ser un acelerador del tamaño del sistema solar a lo mejor, ¿no? sí, nos faltan, hay quien decía que nos faltan como 100 años de tecnología. Ajá. Pero ¿por qué está pasando esto de que la teoría esté avanzando mucho más y la tecnología no? ¿Ha sido por mala administración en la ciencia o porque simplemente se dieron los chispazos en la teoría, aunque la tecnología todavía no avance? ¿Usted por qué cree que se da esta Bueno, disparidad entre... Ajá, es un proceso natural, o sea, siempre ha ocurrido así, de que primero están los modelos y luego mucho después se vienen a detectar las predicciones, ¿no? Sean partículas, sea lo que sea. Siempre ha ocurrido así, entonces no me extraña. Ahora, entre más altas energías se va, pues generar tanta energía, pues tecnológicamente ha sido más complicado. Desgraciadamente, la parte de tecnología ingenieril se ha desfasado mucho de la ciencia, porque pues no puedo decir que es por culpa de la ingeniería, puede ser que la ciencia va demasiado rápido, ¿no? Este, pero es algo que históricamente siempre se ha venido dando. ujú. Sí, sí. Alan, no sé si quieras hacerle una de las preguntas que yo ya me emocioné. Creo que tiene el micrófono apagado. Ajá. Sí, ha de haber tenido alguna fallita por ahí. Pues en general, no sé si ya mencionó las teorías de dimensiones extra que hay o quiere mencionar algunas otras que haya más. Hay varias, pero las más importantes son la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas que era pues una teoría demasiado complicada de tratar y resolver las ecuaciones, por ejemplo, cuando uno hace los casos cosmológicos, pues tampoco no es tan sencillo. Y ha habido simplificaciones de esas teorías y aparecen las teorías de Branas también, pero en las teorías de Branas hubo los primeros modelos de Randall y Sundrum que explicaban el universo con dos branas y la idea básica era explicar por qué la gravedad era mucho más pequeña que las otras interacciones. Y entonces lo explicaban diciendo que nosotros vivimos como en una superficie curva que le llaman brana, y ahí está el universo y todo lo que conocemos, pero esa estaba metida en un espacio de dimensión mayor, de 5 dimensiones, y que la gravedad era la única que podía escapar a la quinta dimensión. Entonces, si la gravedad escapaba, obviamente la gravedad que yo vi en 4 estaba disminuida respecto a las otras interacciones que no escapaban. Eso se llamaba problema de jerarquía y pues ahí trataban de, con ese modelo de Branas, resolver ese problema. Pero luego empezaron más modelos de Branas y se hizo todo un zoológico de modelos. Digo que empezaron en 5 dimensiones, luego 6, y creo que ahorita he visto hasta modelos en 8 dimensiones, no sé si haya más. Pero hubo como que un boom de las branas por ahí entre los 90 y el 2010. Pero ya recientemente, como no ha habido nada sobre la detección de las dimensiones extra, pues mucha gente abandonó las teorías. O sea, ha decaído mucho el estudio de modelos en dimensiones extra. Ujú. ¿En qué Está consiste también, la teoría de los mundos branas? es justamente en eso, en decir que todos nosotros estamos confinados a una superficie que se llama brana, que es de 4 dimensiones, y esa está metida en algo que llaman el bulto, en 5 dimensiones.
y la gravedad es la única que puede escapar hacia el bulto, o sea, viaja a través de la quinta dimensión la gravedad. Y entonces, justamente por eso es que veríamos cambios en la ley de Newton de gravitación, nada más, porque la gravedad es la única que escapa. Y bueno, ahí hay gente que pone 2 branas, luego hay quien pone más branas, luego hay quien toma rebanadas de ese espacio 5-dimensional y cada rebanada pues es un espacio 4-dimensional. Entonces serían universos. Hay quien dice que cada brana corresponde a un universo diferente. Hay quienes dicen que es una sola brana que se desplaza a lo largo del bulto. O sea, es una cantidad de ideas y de modelos impresionante en la actualidad. Ujú. Aparte de branas, en branas se supone que la materia vive en 5 dimensiones, se puede mover en 5 dimensiones. ¿Son 4 espaciales y una temporal? Sí, 4 espaciales y una temporal. Hay modelos de branas donde la dimensión extra es compacta, o sea, chiquitita, igual que la que decía de Kaluza-Klein, que son como círculos, circunferencias. Hay modelos en donde la dimensión extra es muy grande, también en branas. Ahora, el problema de la teoría de branas es que, bueno, que nosotros como universo estamos en 4 dimensiones, ¿no? Pero si estamos metidos en 5, ¿qué nos impide a nosotros que nos podamos ir hacia la quinta? ¿Por qué razón o qué cosa nos mantiene pegados a la cuarta, ¿no? Ujú. A esta superficie 4D. Entonces ahí se inventaron varios mecanismos que llamaron de confinamiento, que donde decía que puede existir alguna fuerza adicional, por así decirlo, que mantenga la materia confinada en 4 dimensiones y que solo permita que la gravedad escape. Hay otros que dijeron que es por la propia geometría de la brana. Es algo así como si yo tengo una olla, ¿no? Y si tengo un plato y yo pongo una canica y aviento la canica sobre el plato y el plato es plano, la canica va a tender a salirse. Pero si Claro. es una olla que es muy honda, yo aviento la canica se va hacia el fondo de la olla, ¿no? Y entonces la pura geometría de la olla hace que la canica trate de quedarse ahí. Entonces era la misma idea, decían, bueno, es que por la propia geometría de la brana, la materia se queda confinada a la brana y no se escapa a la quinta dimensión, ¿no? Pero de Ok. todo hay, o sea, hay modelos en donde la materia sí deambula sobre la quinta dimensión y dice que lo que vemos en 4 es como una proyección de la materia en 5, Ajá. ¿no? Entonces, como dice por ahí, de todo hay en el mercado, tú lo que quieras comprar, ahí hay, ¿no? Claro. No sé si tenga que ver con las branas, esta idea de que el universo podría ser infinito si pensamos en una esfera cuya bidimensionalidad es infinita para una persona que está siempre en la superficie de la esfera, pero en 3 dimensiones tiene finitud. No sé si tenga que ver con esto de las branas, de 4 dimensiones y la quinta limitada o algo así, o no tiene que ver. No, no tienen mucho que ver. En realidad, cuando hablan de branas y hablan del bulto, hablan de una dimensión extendida. Ya, Entonces, sería al revés de lo que estás diciendo. sería lo contrario, sí. Ok. Sí. ¿Y la teoría de la materia inducida? La teoría de la materia inducida es una propuesta anterior a la de Branas, que es la propuesta que yo llamo la propuesta bíblica. Van a Bíblica, decir, ¿por "Ay, qué? ¿qué tiene que ver la Biblia con eso?" Pues es que en la Biblia dice que Dios creó todas las cosas a partir de la nada, ¿no? Entonces, bueno, en esa teoría, la idea es que tienes una nada, pero una nada 5-dimensional. Y a partir de esa nada 5-dimensional se crea todo el universo. Así, ¿y cómo funciona eso? Pues vamos a imaginar, por ejemplo, una hoja de papel, ¿no? Entonces vamos a pensar que la hoja de papel está plana. Y en la hoja de papel yo dibujo una línea curva. Entonces, si yo pongo una hormiga a recorrer esa curva, la hormiga pues va a tener que girar para irse sobre la curva. Entonces, esa curva tiene curvatura. La curva es un espacio de dimensión 1. Entonces, tengo un espacio de dimensión 1 con curvatura metido en una hoja, pero la hoja es de dimensión 2, pero es plana. Entonces, hay que recordar que en relatividad
La gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. O sea, Claro. si yo tengo una fuente ahí, curva el espacio-tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo siento como gravedad. Bueno, la idea en la materia inducida es al revés. Si yo tengo curvatura, ¿será que puedo asociarle esa curvatura a algún tipo de materia? Entonces, volviendo al ejemplo de la hoja de papel, si yo tengo esa curva, imaginemos que esa curva no es de una dimensión, sino de 4. Entonces tiene curvatura, pero está metido en la hoja de papel y la hoja de papel tiene 5 dimensiones, porque la curva tendría 4, la hoja tendría 5, pero sería plana. Y si es plana, no hay curvatura. Y si no hay curvatura, no hay materia. Pero entonces, ¿cómo está el rompecabezas? Quiere decir que yo puedo tener materia en 4 dimensiones en un espacio sin materia en 5. Ok. Y esa, O sea, esa es la idea de esa teoría, ¿no? De que venir de la nada, por eso le digo yo que parece más a lo que dice la Biblia, ¿no? sí, claro. En 4 una cosa y en 5 totalmente lo contrario. Sí, así es. Entonces, pues, creo Es muy que, cruel. En este caso, entonces, ¿qué implicaciones tendría tener una dimensión extra o la existencia de una extra en nuestro universo cuatrodimensional, sacándolo de la hoja de papel? bueno, la idea es que no lo puedes sacar de la hoja de papel, o sea, ¿Ok? tiene que estar dentro para que tenga sentido, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la dimensión extra en este tipo de teoría? Pues ellos explican que esa curvatura que tiene esa curva en la hoja de papel no puede ser cualquiera, está determinada por el hecho de que la hoja es plana. Si la Mm, hoja no fuera plana, si yo la empiezo a curvar, la curvatura de esa curva cambia. O sea, si yo agarro la hoja de papel, le empiezo a deformar, vas a ver que la curva que dibujaste cambia su curvatura. Entonces, la condición más fuerte en esa teoría es que no hay nada en 5. Hay un vacío clásico en 5. Y entonces eso te dice, tiene que haber determinada materia. Entonces, tú ves la curvatura que se induce y tú dices, usando matemáticas, a qué tipo de materia podría corresponder. Entonces, de cierta forma, por eso se llama teoría de materia inducida, porque a través de la dimensión extra, tú estás explicando la existencia de materia en 4 y qué tipo de materia puede haber y que no puede ser, no es arbitraria, porque tienes una condición de que sea vacío en 5. ok, Entonces, digamos, la evidencia en esa teoría de que hay una dimensión extra sería la propia materia. ok. Y en dado caso de que nunca llegáramos a detectar esa dimensión extra, que simplemente lo dejemos como modelo, así como lo estábamos tomando hace ratito, Ajá. ¿sería motivo suficiente para abandonar este tipo de teorías? No, yo creo que la riqueza matemática es mucha y lo que hemos aprendido usando tan simple, tan solo teoría de cuerdas ha hecho una cantidad de matemáticas impresionante, ¿no? Desde estudio de variedades diferenciables nuevas, ¿no? Complejas, un montón de matemáticas que antes ni se ha pensado que uno podría escarbar ahí, ¿no? Teoría de grupos, álgebras, muchas cosas. Y también de que nos da otra perspectiva de las cosas, que también ayuda como a proponer modificaciones a los modelos 4 dimensionales. Entonces, hay personas que sí dicen que no, que hay que tirarlas. Ya, digamos, es un criterio más personal, ¿no? Yo soy de la idea de que ninguna teoría, aunque parezca no funcionar, debemos tirarla o descartarla por completo. O sea, Ujú. recordemos, por ejemplo, la constante cosmológica la tiró Einstein, ¿no? Y luego después ahora ya la rescatan, ¿no? Entonces nunca sabemos, porque justamente estamos en un espacio-tiempo, entonces en qué punto en el tiempo puede ser de utilidad algo, ¿no? Claro. Me recuerda la medalla Fields del año pasado, de que es resolver el acomodo de naranjas a 24 dimensiones, a 8 y a 24 dimensiones, ¿no? Que luego Ajá. decían, ¿y para qué funciona eso? Bueno, es que también hubo ahí diferentes métodos de integración que después pueden servir para otros problemas, o sea,
Lo importante es Sí, tener herramientas. A veces de repente decimos, ya teníamos esta herramienta, hay que usarla. Pero si no se tenía, pues ¿cómo? En ingeniería pasa muy a menudo. sí, es parte de la evolución natural del trabajo científico, ¿no? Claro, profe, de acuerdo a las diferentes teorías en dimensiones extra, entonces, ¿cuál es el origen de nuestro universo a partir de estas teorías? Bueno, en la teoría de branas y de cuerdas, lo que dicen es que la colisión de dos branas pudo haber generado una explosión y eso es el origen del universo. Pero también hay que entender que pues ningún modelo sabe exactamente qué pasa a tiempo igual a cero. Ujú. Entonces, no es que podamos decir o estamos en posición ya de decir exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Es una posibilidad que te da el modelo, pero que diga la respuesta exacta es esta, no. En los modelos de la teoría de materia inducida no te dice exactamente cuál es el origen, simplemente te está diciendo que todo siempre fue un vacío en 5 y nada más. Además, un problema que tiene esa teoría es que no abarca muchos aspectos cuánticos. Y se supone que cuando el universo se crea está tan chiquito que está a escala cuántica. Entonces no podría esa teoría responder esa pregunta. Ok. Entonces sigue siendo un misterio que se ve que se encamina más del lado de la probabilidad, ¿no? Por los Ujú. aspectos cuánticos. Ok. Y tomando estas teorías, estos modelos y el aprendizaje que nos han dado, podríamos decir que hay o nuestro universo es único o podría existir algún otro. Las teorías de cuerdas, de branas, hay modelos que dicen que puede haber universos paralelos, ¿no? Aunque la interacción entre estos universos no está bien entendida, hay quien dice que no hay una interacción, no puede haberla, porque están causalmente desconectados y no se sabe de que haya partículas que viajen más rápido que la luz, ¿no? Entonces, pues ¿Y no los tendríamos, taquiones? sí, pero los taquiones, pero no han sido detectados y no podrían detectarse con la tecnología que tenemos, ¿no? Ya, Ujú. ya. Entonces, este, pues no hay manera de decir, o sea, solo es cuestión de probabilidades. O sea, esa teoría dice, bueno, es como una función de onda cuántica, ¿no? Está la probabilidad de que estés en este universo, en el otro, en el otro. O sea, de que existan universos con los parámetros que rigen, digamos, las leyes físicas de cada universo son diferentes, pero es como una cuestión probabilística. Digo que muchos en esoterismo lo usan para decir que es que uno es una vida y otro es de otra vida y así cuando nos morimos vamos a Sí, todo el espectro, ¿no? Pero sí, científicamente es solo una probabilidad, ¿no? pero es como lo que se pone de moda, ¿no? Ya cuando salieron los rayos X, todos los superhéroes eran por los rayos X. Luego descubrimos rayos gamma, todos los superhéroes son gracias a los rayos gamma. Materia oscura, ahora todos los superhéroes son gracias a la materia oscura. Y últimamente, todos los poderes son gracias a la cuántica, ¿no? A los universos paralelos. O sea, se va Sí, poniendo de moda y ahí cuidado con la gente El que buen hace Ant-Man. pseudociencia con eso. Yo tengo una duda, profe. Eh, por ejemplo, si aquí siempre sucede lo más probable, por así decirlo, pues sí, tenemos teorías de probabilidad porque sucede lo más probable. Por así decirlo, si yo camino en el piso, lo más probable es que siga caminando en el piso. Es como por probabilidad, es lo más probable. Sin embargo, hay unas teorías que dicen que existe una realidad alterna en donde yo ya no pude seguir caminando en el piso. Pero mi pregunta es, si aquí siempre sucede lo más probable, ¿por qué en otra realidad alterna sucedería lo menos probable para este? No sé si me explico. Si es de que sí. si aquí siempre sucede lo más probable, que entonces en otras realidades siempre sucede lo menos probable, o cómo está, o tiene también su No, propia campana de Gauss, aquella otra dimensión paralela, si pudiera existir. no, lo que pasa es que cuando tú dices que vas caminando y lo más probable es que sigas caminando, pues esa probabilidad que tú estás aplicando es probabilidad local tuya.
pero la Ajá, probabilidad que habla de universos paralelos es una probabilidad sobre todo el espacio, no solamente el local. ok, Entonces, que tú vayas caminando es un estado, el que vayas caminando a otra velocidad es otro estado. Entonces, imagínate que cada vez que caminas a diferentes velocidades es un estado. Entonces, puede ser ok, que si vas a velocidad cero, o sea, que no caminas, es otro estado. ok. Entonces, ahí es donde haces todo el espacio de probabilidades y ahí debes de calcular cuál es la probabilidad de que ocurra un estado u otro. Sí, Ah, ok, entonces es que ahí yo entendía en la función de onda, sobre todo cuando decae, que hay cierta probabilidad, pero yo decía, bueno, y cuando sucede lo menos probable o las otras realidades surgen de lo menos probable, entonces que siempre va surgiendo, o sea, ¿sí me explico? No sé si, pero ya me quedó eh, un poquito más claro de la localidad, sobre todo cuando ahora uno que mide aquí. cuando decías de la función de onda, esa sí es un buen ejemplo. Por ejemplo, Ajá, el electrón sabemos que anda fuera del núcleo, pero ajá, no lo puedo dibujar como dibujan los átomos, o sea, no puedo dibujar que sigue una curva, el electrón, una ajá, trayectoria, no. Yo puedo decir que hay la probabilidad de que tenga esta trayectoria u otra, pero no, en realidad es como que si estuviera en todas y en ninguna al mismo tiempo, ¿no? Este, ajá, es lo mismo acá. Cuando tú ya agarras el electrón y dices, ah, ya lo agarré y está aquí, ahí automáticamente la probabilidad de todas las demás opciones es cero. Pero es hasta ok, que no sucede eso. Eso se llama colapso de la función de onda. ajá, Ahora, acá es lo mismo, o sea, que yo puedo estar en muchos universos con diferentes estados, pero cuando ya digo, estoy aquí, ya la otra probabilidad de los otros es cero porque ya estás en un solo lado. Entonces ya ok, deja, en ese momento deja de ser probabilístico, porque ya es ok. determinista, ya dices, ¿dónde estás? ¿No? ¿Qué estado estás? Sí, lo decía sobre todo no sé si es cultura o es una teoría fuerte en realidad, o una hipótesis, porque se han hecho de que, por ejemplo, lo del gato de Schrödinger, que está muerto o vivo. Bueno, pues Ah, para un universo va a estar muerto y a lo mejor existe otro universo para el que va a seguir vivo. A eso me refería. Si aquí fue más probable que esté muerto, pero no, en realidad es que colapsó la función de onda. No, no quiere decir que es una probabilidad universal, sino que localmente se colapsa la función de onda y entonces la otra se vuelve cero. Para el otro universo, aquella probabilidad es 100 y la de que esté muerto es cero. Sería así. sí, o sea, acá tienes el gato dentro de la caja y existen las dos opciones, puede estar vivo o muerto. Pues no vas a saber si está vivo o muerto hasta que no destapes la caja, Ok. ¿no? Y cuando la destapas ya es el colapso porque ya determinas, o sea, pasa de ser algo probabilístico a algo determinista. Ajá. Ok. Bueno, algo ya había mencionado al inicio de la conversación, pero un poquito para profundizar. ¿Podemos estar en contacto o tener información en otros universos en dado caso que existen o hay cierta probabilidad de poder percibir o no? ¿O se parece a lo de las dimensiones extra de no saber? No, hasta ahorita no, porque te decía que están desconectados causalmente. En Mira, todas las teorías están desconectados causalmente. sí, no hay, o sea, no hay un mecanismo claro de cómo podrían interaccionar. Y además porque violarían principios tan conocidos, por ejemplo, la conservación de energía, ¿no? Ok, Tendrías sí, que poner una conservación de la energía en el multiverso, pero pues el multiverso es infinito, entonces no queda claro cómo funciona la conservación de la energía, o sea, te metes en muchos problemas sí, al intentar hacer eso, tendrías que explicar muchas más cosas. claro, prácticamente rompe con todos los esquemas que hemos tenido y una de dos, Sí, o nosotros estamos muy tontos o en realidad es una hipótesis muy alejada, ¿no? necesitamos una teoría más grande, a lo mejor, no sé, es que mientras no se avance en el mundo de la gravedad cuántica y demás, tengan teorías más completas, no se puede dar respuesta a muchas preguntas. Claro, claro. También puede ser que la respuesta sea más sencilla, pero nuestro nivel de entendimiento sea diferente. También, ¿sí? Nada más que tenemos que tener una respuesta bien consolidada, ¿no? Bien sólida, es decir, por este y por este principio. Ujú.
hay modelos, por ejemplo, que violan la conservación de energía, pero tienes que explicar por qué se viola la energía, por qué eso es diferente a los otros procesos donde se conserva, o sea, y un modelo así grande que explique, que incluya varios universos, pues no hay uno como tal, ¿no? Solo está a nivel de probabilidades. Ujú. Claro. Y Y por lo mismo tenemos la paradoja de la pérdida de información en el universo, ¿no? Tal vez una solución en los agujeros negros, tal vez una solución a esta paradoja de la pérdida de información pudiera darnos luz matemáticamente de acercarnos a la falta de información entre universos paralelos. Por ejemplo, no sé, yo lo digo desde el punto de vista divulgativo porque solo he leído libros de divulgación, pero sé que Juan Martín Maldacena con lo de universo holográfico quiso responder a esta paradoja del problema de la información. No sé si estas herramientas matemáticas algún día más evolucionadas puedan intentar dar respuesta a esto de que los Pudiera, universos paralelos se podría o se aleja de lo que se busca. pudiera ser, o sea, no te puedo decir que sí, porque no hay una teoría bien hecha de universos paralelos. Pero digamos que cuando dices que hay pérdida de información, justamente dices que es pérdida porque estás pensando que debe de conservarse la entropía. Entonces, o sea, implícitamente estás buscando que se conserve una cantidad, ¿no? Claro, Entonces, porque si no, no dirías que se pierde. Digamos, si yo tengo dos universos y digamos que están conectados por un agujero negro o lo que sea, y la información pasa de uno a otro y mi sistema son los dos universos, ahí no tendría pérdida, tendría transferencia de información, ¿no? claro, Entonces, pero si yo lo veo como uno solo y no sé qué le pasó a la información, para mí desaparece y es una pérdida, claro, ¿no? Entonces, todo depende del punto de vista y mucho de eso que tú mencionas, pues va en el sentido de que tiene que conservarse la energía, la entropía, ¿no? ujú. Sí, o sea, es como decir, la lógica no existe, sin embargo, estoy usando una frase lógica para decir lo que estoy diciendo. O sea, Sí, acercarme a lo que estoy diciendo ya implica que estoy pensando en la entropía, pues, o implica entropía, entonces es hasta contradictorio querer acercarse bajo estos criterios, ¿no? sí, yo creo que se necesitaría un modelo con una idea más amplia, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, creo que tal vez un multiverso tendría que poner las leyes físicas válidas en el multiverso para ver cómo se daría la transferencia de información entre universos y ver si es posible esa transferencia, ¿no? Ujú. Ahora, No existe, aclaro que es ciencia ficción, ¿eh? O sea, no existe todavía eso. especulación o ciencia ficción, sí, ¿verdad? Que Sí, tampoco está tan feo especular o hacer ciencia ficción, porque a veces la realidad por ahí nos lleva bastante cerca muchas de las veces. Pero bueno, los modelos en dimensiones extra tienen ahorita alguna aplicación en la física de nuestro mundo ordinario. Bueno, ahorita ya no sabemos lo que es un mundo ordinario, ¿no? ¿Verdad? Con inteligencia artificial y cuántica ya no sabemos lo que es ordinario, ¿no? Pero existe una aplicación de las teorías de dimensiones extra. no tanto las dimensiones extra como tal pensadas como más de cuatro, sino, por ejemplo, existe toda esta física de materiales, ¿no? Que analizan esas placas de grafeno. Entonces, un grafeno es una placa dos dimensional, ¿no? Y además transcurre el tiempo. Entonces, yo quiero describir, por ejemplo, los fermiones ahí, los electrones en esa placa de grafeno. Tendría que usar la ecuación de Dirac, pero la ecuación de Dirac tendría que ser en 2 más 1 dimensiones en lugar de las 4 que conocemos, ¿no? O hay análisis simplistas en 1 más 1. Pero esas placas no siempre son planas, a veces están curvas. Entonces, sería lo mismo que si yo tuviera un modelo que tiene curvatura ahí, ¿no? Y esos modelos pues se usan en gravitación, en teorías en dimensiones extra, y uno podría de alguna manera tratar de implementar lo que ya tiene de matemáticas en esos modelos en materiales, ¿no? Y eso podría ayudar a formular mejores modelos para caracterizar este tipo de materiales que sé que son muy útiles, por ejemplo, para la fabricación de los futuros celulares, ¿no?
que Claro. puedan, por ejemplo, doblarse como una hoja de papel. Entonces, todo eso se está trabajando y ahí podrían encajar, por ejemplo. O sea, no es que yo las tire, sino que pueden tener una utilidad. Lo que ya hice, aunque no descubra dimensiones más de 4, pero a lo mejor si me voy menos de 4, sí, tengo también esa aplicación. Es hasta poético que se utilice el papel para explicar dimensiones extra y luego las dimensiones extra ayuden a un celular a que parezca papel, o sea, hoja de papel. Es poético y circular el asunto. Sí, En ese sentido, creo que podríamos decir que pues sigue vigente la idea de considerar dimensiones extra y que realmente sí se le puede dar aplicaciones en nuestro uso diario, ¿no? sí, o sea, puede verse no exactamente como dimensión extra, sino más bien dimensiones a menos, ¿no? Pero digamos, son modelos que trabajan con dimensiones fuera de 4. Ok. Entonces, en ese sentido, las herramientas matemáticas son las mismas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja en dimensiones extra, tú planteas una curvatura en 5 dimensiones, por ejemplo, y miras cuál es la contribución de la curvatura de 5 en 4. Entonces acá, por ejemplo, en el grafeno, si tienes una curvatura en 3 dimensiones, la proyectas sobre 2 dimensiones, que sería la de la placa, y tratar de ver si puedes explicar algo con eso, ¿no? Es como que más que el modelo exacto en sí, son las ideas. Las Las ideas que hay ideas por que detrás. resuelven. Ujú. Ajá, esas son las que tendrían vigencia, digámoslo así, ¿no? Como los legos con los cuales se ha construido esta teoría, pues todos los legos temáticos, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, así es. Ajá. Bueno, profe, no sé si usted quiere agregar algo más, creo que abarcamos bastante. Bueno, hay mucho que reflexionar, al menos de mi parte, sobre este asunto, mucho que investigar. No sé si usted nos quiera recomendar algún libro a nivel divulgativo o incluso para quien quiera meterse en estos berenjenales más a fondo, algún libro técnico. Supongo que hay que saber geometría diferencial y etcétera, ¿verdad? Para poder entender más esto, o que usted qué recomienda para nuestros escuchas que quieran entender más del tema o enterarse más. Todo depende del tipo de teoría en dimensiones extra que quieran abordar. Si quieren abordar teoría de cuerdas, pues necesitas de física de partículas, teoría cuántica de campos, geometría riemanniana, geometría diferencial, bueno, casi toda la física, ¿no? Membranas también. Si son las teorías de materia inducida, uno necesita saber bien relatividad general, geometría diferencial, ¿sí? Para poderla trabajar y entender. De materia inducida hay 2 libros, el autor es Paul Wesson, que se llama teorías de espacio, tiempo, materia, le llamaron, porque la quinta dimensión, como dijimos, la asocian a la materia. Y después fue uno de los colaboradores de Paul Wesson que le puso materia inducida, pero Ok, originalmente, de hecho, tienen una página en internet que es un consorcio se llama Space Time Matter. Y ahí están todo un montón de publicaciones y los libros, y creo que muchos se pueden bajar de ahí. De cuerdas, Space pues, Time Matter. ajá. De cuerdas, pues, ¿qué te puedo decir? Pues hay muchísima, casi lo googleas y ahí te aparece, Sí, te metes a Amazon Books y le pones ahí String Theory y te aparecen todos los libros de cuerdas habidos y por haber, y de congresos internacionales y demás. Lo mismo de Branas, ¿no? Brain Wars o Brain Cosmology, y te aparecen todos. Pero básicamente si uno quiere abordarlo de manera técnica, pues sí tendría que saber todas esas herramientas matemáticas que no son las que están basadas en ese tipo de modelos, ¿no? claro, claro que sí. Bueno, no, muchas gracias por todas sus recomendaciones. Paul Wesson, Teoría de Espacio y Materia, y con la página de consorcio Space Time Matter. Y también, no sé si, bueno, a mí yo leí Universo Elegante de Brian Greene y me gustó mucho, que más o Sí, menos ahí habla a nivel topológico muy divulgativo de teoría de cuerdas y otras cosas.
si les interesa. Recordarles a todos nuestros escuchas que estamos en el club de lectura leyendo del autor Cixin Liu sobre hormigas y dinosaurios, que es una especulación bastante divertida, debido a que hasta hoy en nuestros días no sabemos si alguna civilización pudo haber estado en el planeta Tierra, porque los vestigios a lo largo de los miles de millones de años no serían palpables, no los podríamos ver. Entonces este autor utiliza eso para decir que un día las hormigas y los dinosaurios dominaban el planeta Tierra. Es una lectura muy divertida que nos va a dar pretexto para hablar de paleontología, de zoología, de etología. Entonces, si alguien quiere por ahí, acuérdense leer la lectura y ya después les avisaremos cuando dialoguemos sobre la novela. Alan, no sé si tú quieras hacer otra pregunta, alguna recomendación, algo más. De recomendación había visto hace tiempo un libro que se llama The Science of Interstellar de Kip Thorne. Honestamente no sé qué tan bueno sea, pero se me hizo curioso ver ese título, entonces vamos a recomendarlo. Pues recordemos que es premio Nobel Kip Thorne y que además lo consultaron a él para hacer la de Interstellar. Obviamente jalaron algunas cosas, le pidieron jalar algunas cosas, pero hace poquito salió un paper hablando de que sí podría existir un agujero negro a altas velocidades, al 90 y tantos % de la velocidad de la luz girando. Entonces, pues no está tan descabellado. O sea, Kip Thorne jaló las ideas hasta el límite entre lo que podría existir o podríamos encontrar algún día y para poder hacer esta película. Además aprende uno un montón a nivel divulgativo. Y bueno, pues es un premio Nobel, así es que sí, yo sí lo recomiendo también. Yo lo llevo como a la mitad, pero tengo un montón de libros a la mitad, pero ahí van. Ahí van. Profe, un gustazo haberlo tenido por aquí. Ojalá y después se nos pueda dar otra vuelta para hablar de cualquier otro tema. Ya vimos que todos sus postdoctorados que tiene, si quiere usted también darse una vuelta y profundizar sobre algún tema o dialogar con algún otro doctor por ahí que usted conozca, pueden echarse una vuelta aquí al podcast y un ratito ameno sobre esto, que todos nuestros escuchas son aficionados a la ciencia, nos encanta escuchar, a veces no entendemos, pero ya por lo menos alguna idea que nos vaya quedando, estamos muy agradecidos, la verdad. No, pues al contrario, muchas gracias por dejarme participar en ese espacio. Felicitarlos porque siempre es muy importante la labor de difundir la ciencia y que la población en general tenga conocimiento de lo que hace un científico y la importancia de la ciencia para nuestras vidas cotidianas y mejorarlas, y saber que todas las comunidades que tenemos pues no nacieron de la nada, ¿no? Que empezamos con ciencia básica y luego esa ciencia se aplica, ¿no? Y que pues aunque sea ciencia básica llega a tener un impacto social aunque no sea inmediato, pero lo tiene, ¿no? Claro que sí, así como sus dispositivos, un ejemplo, sus dispositivos a través de los cuales nos están escuchando ahorita y demás tecnologías, ¿verdad? Así es. Pues a todos nuestros escuchas, ya saben, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos, si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que se aburran. Así es que pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio y hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.